que nos dejen allá hacerla para el proceso de edición. Lucas capítulo 24, el último capítulo de Lucas. Ya, listo. Lucas capítulo 24, versículo 35. Dice, no, perdón, 35 no, capítulo 24, versículo 13. 13, 24, 13. ¿Lo tenemos? Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido mientras conversaban y hablaban. De pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo eso sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. El original habla de qué torpes, de tardos de corazón. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Este pasaje se da justo después del momento de la resurrección. Los apóstoles y los discípulos del Señor hay incredulidad. Les cuesta trabajo aceptar que verdaderamente Cristo había resucitado. Sin embargo, Cristo les había anunciado que Él tenía que morir y que Él tenía que resucitar. Él les había dicho. Ahora, se aparece a estos, no me puedo mover mucho, aparece a estos dos discípulos que van caminando hacia Emaús y Él no dice, oye, acuérdate que yo te dije que iba, sino que Jesús no se manifiesta de forma que ellos lo vean como Jesús, como tal. Piensan que es un peregrino más que está en Jerusalén y que va alejándose tal vez de la celebración de la Pascua, pero es precisamente lo que hace Jesús, lo que vamos a estudiar nosotros en esta materia que se llama Cristología. Para los que tienen dudas, ¿qué significa Cristología? Es el estudio de Cristo. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a ver a Cristo en toda la Escritura, cómo las Escrituras nos hablan de Cristo, cómo Jesús no apareció en la escena como un relleno más en la historia de Dios con los hombres, sino que Cristo es el personaje central de la historia de Dios como tal. Vamos a ver, como lo hizo aquí el Señor, dijo que comenzó, versículo 27, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Habiendo comprendido
espero que lo hayamos comprendido en la hora anterior, que la Biblia es un solo libro, ¿de acuerdo? Habiendo comprendido que es un solo tomo como tal, vamos a ver cómo ese libro nos habla de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero lo que el Señor hace en este punto es decirle a los discípulos, mira, en Génesis, es decir, los escritos de Moisés, así hablan del Mesías, mira lo que dicen del Mesías acá, mira cómo tenía que ser el Mesías, mira, y comienza a ser Cristo una explicación en muchos sentidos, como lo vamos a hacer, tipológica, de cómo el Señor fue dándonos personajes a través de la historia de la humanidad, a través del pueblo de Israel, que apuntaban en lo que hacían hacia lo que Cristo iba a realizar. Eso es básicamente lo que Cristo hizo y es básicamente lo que nosotros, o yo voy a intentar hacer con ustedes en esta materia, estudiar y poder ver a nuestro Señor Jesucristo a lo largo de toda la historia, ver a Cristo realmente como lo que es, el personaje central. Espero, es mi oración, que suceda con nosotros lo que dice en el versículo 32. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las escrituras? ¿Por qué ardía el corazón de esos dos discípulos que salían cabizbajos? Dice que esos seguidores iban tristes, dice que iban, el Señor les dice, ¿por qué andan discutiendo el camino? Dice que los dos iban como agachados en el original, pero luego de eso dice que aún en ese momento en que todavía no entendían que Cristo había resucitado, su corazón comenzó a arder cuando Cristo les explicaba las escrituras. Comienza a arder el corazón al ver que realmente todo estaba planeado, al ver que realmente Cristo es el centro del universo. Es entender esto lo que nosotros debemos fijarnos como propósito en este estudio que vamos a realizar. Colosenses, la carta a la iglesia de Colosas, está después de Filipenses. En el capítulo 1, versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice así, Cristo, versículo 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Colosenses nos está hablando de algo muy importante para nosotros en este estudio, y es que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Eso nos tiene a nosotros que llevar a pensar que toda la historia de la Biblia tiene que girar en torno a ¿quién? A Cristo, porque todo fue creado para Cristo, todo fue creado por medio de Cristo, Él es el creador, pero al mismo tiempo todo fue creado para Él, es decir, no es un creador ausente. Yo puedo hacer algo, pero no para mí. Por ejemplo, pensemos en un carpintero, en un artesano que está fabricando una mesa, hace la mesa, le contratan, pero él está haciendo la mesa, pero él nunca va a usar la mesa. Él no se va a sentar en esa mesa, él no va a comer en esa mesa, él no va a estudiar en esa mesa. Él está haciendo algo, pero ese algo no es para él. Es diferente el que está en el garaje de su casa, si tiene el talento para hacerlo, haciendo una mesa, pero está pensando en qué. Me voy a sentar en esta mesa, voy a comer en esta mesa, voy a estudiar en esta mesa, voy lo que haya hacer en esta mesa. Cuando Cristo hace todas las cosas, está pensando en quién, en Él. Y esto para muchos todavía les choca, pero todo lo que existe es para Cristo, es para la gloria de Cristo. Esto es cristocéntrico. Cristo es el centro del universo y por eso toda la gloria tiene que ser para Él y Él es el centro de todo lo que debemos hacer. Y la historia de la humanidad no escapa a eso mismo. Aún pueblos que no eran el pueblo escogido del Señor también funcionaron, valga la redundancia de la palabra, en función del plan de Cristo. Vemos a un Nabucodonosor que termina
trabajando, ¿para qué? Para que Dios disciplinara a su pueblo. Vemos a Ciro, también un rey pagano, que termina trabajando para el Señor, para liberar a su pueblo y ayudar a pagar la reconstrucción del templo. Vemos gente que está fuera ayudando al plan del Señor, no ayudando al Señor, que Dios no necesita ayuda, ayudando en el plan del Señor. Amén. Bueno, en esta parte van haciendo preguntas, si alguien necesita levante su mano para que no vayamos perdiendo nada. Así que vamos a irnos a Juan. Me perdió aquí una hoja. Son errores técnicos. No, perdón, Lucas. Con razón no lo encontraba. Lucas capítulo 3. ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 3, versículo 23. Tenemos aquí ya, Lucas 3:23 dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José, José era hijo de Elí, Elí era hijo de Matat, Matat era hijo de Leví, Leví era hijo de Melqui, Melqui era hijo de Jana, Jana era hijo de José, José era hijo de Matatías, Matatías era hijo de Amós, y así sigue la lista hasta que llegamos al versículo 38. Dice, Cainán era hijo de Enós, Enós era hijo de Set, Set era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. ¿Por qué es importante? Porque el Señor inspira a Lucas para que nos dé toda la genealogía de Cristo. Porque si vamos a hablar de Cristo, no podemos arrancar aquí. Para muchos el Evangelio o la vida de Cristo arranca en el anunciamiento del ángel Gabriel a María. Muchos otros la llevan al pesebre en el momento en que el Señor Jesucristo nace. Aún otros lo cifran únicamente aquí cuando Jesús inicia su ministerio. Algunos van un poquito más atrás y dicen, bueno, cuando Juan fue levantado como profeta, algo tremendo, porque Dios no había hablado al pueblo a través de profeta por un espacio de 400 años, el periodo de silencio. El último profeta al que el Señor le habló fue el profeta Malaquías. Pero el Señor a través de Lucas nos lleva al verdadero principio. Y el principio aquí nos dice, Set era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. Así que para poder comenzar a estudiar a Cristo tenemos que ir a Adán. Vamos a Génesis para poder comenzar a entender realmente lo que el Señor quiere que aprendamos en este tiempo. Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos al principio. Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Algo muy importante que tenemos que comprender es que la Biblia nos declara con firmeza que este fue el primer día. Por ahí hay videos, estudios que circulan en las redes sociales de hombres antes de Adán, gente, ángeles poblando la tierra antes de Adán. Pero la Biblia nos habla de que ese fue el primer día. De hecho, en uno de esos videos que vi hace poco me sorprendió porque es un hombre al que le he escuchado muy buenas predicaciones, pero por eso es que ninguno está exento. Hay que estar siempre escudriñando lo que nos están diciendo. Amén. Este hombre hablaba que inclusive los dinosaurios estuvieron en esa era preadámica.
Esa era antes de Adán. Si ponemos un poquito de sentido común, la Biblia dice que la luz apareció por primera vez aquí. El primer día apareció aquí. Y científicamente está comprobado que sin la luz del sol, los animales no pueden sobrevivir. Porque aún en la noche estamos recibiendo rayos solares. ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían eso? Aún en la noche estamos expuestos a la temperatura del sol. Así que ese solo hecho que dice la palabra de Dios descarta cualquier posibilidad de vida antes. Ya. Este fue el primer día. Ahora, en el estudio de Cristo, ¿por qué es importante comprender esto? Porque todo arranca aquí. Es decir, no hubo otra historia. Vamos a estudiar a Cristo aquí. No podemos hablar de otra situación diferente a eso. Ahora dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es decir, hizo la forma. Por eso hablamos del Espíritu de Dios caminando sobre las aguas, que iba y venía sobre las aguas, pero es que Dios ya había hecho que cielos y tierra las hace ese primer día y luego de hacerlas separa el día de la noche. Pero aquí dice que en el principio, o sea, lo primero que Dios hizo fue crear ¿qué? Cielos y tierra. No creó nada más. No hubo nada más, no hubo dinosaurios caminando antes de Adán. Aunque ese estudio será otro tema, no vamos a hablar de si hubo dinosaurios o no vamos a hablar de eso. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad, Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche y pasó la tarde, llegó la mañana y así cumplió el primer día. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos, de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos y Dios llamó al espacio cielo. La palabra de Dios también nos aclara, que tiene muchísimas reproducciones ese video que vi esta semana, que en el momento en que Adán está aquí no había llovido, sino que de la tierra brotaba agua, había unas fuentes debajo de la tierra que regaban todo eso, o sea, no había llovido por primera vez porque escuché hablar de un diluvio anterior, que fue el que inundó la tierra. La Biblia declara lo contrario. Solo ha habido un diluvio, el de Noé. ¿De acuerdo? Eso dice la Escritura. Y yo le creo a la Escritura. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles que de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernara el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo, que las aguas se colmen de peces y de las otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves y de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada una produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. Versículo 24. Entonces Dios dijo, que la tierra produzca, préstale mucha atención porque aquí es donde vamos a comenzar a ver, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos
y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Aquí vemos la primera referencia bíblica a la Trinidad. Hagamos, está hablando en plural, pero Dios no está tomando consejo de un tercero ajeno. Dios no le está preguntando a los animales, oye, ¿qué ponemos aquí para que siga completando el escenario? Dios no toma consejo en los ángeles, que para este punto ya habían sido creados. No sabemos exactamente en qué punto de los 6 días fueron creados los ángeles, pero ya debían haber sido creados de acuerdo a otros pasajes bíblicos. Ahora bien, dice Dios, hagamos, es decir, toma consejo ¿con quién? En el seno de su propia intimidad, en la gloriosa y misteriosa grandeza de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toma consejo de su propio Espíritu. Dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes. No hay que andar comiendo mucha clorofila. El Señor dice acá. Es decir, para todo lo que tiene vida, y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el 6º día. Lo primero que tenemos que entender es el papel del hombre en la creación. Hay un momento cúspide en la creación y es el momento de la creación del hombre. Es el momento cúspide porque Dios había venido creando con su propia ¿qué? Palabra. Todo era hecho por la palabra de Dios, que la tierra produzca, que aparezcan. Pero el capítulo 2 nos deja ver que Dios al hombre lo crea con sus propias manos. Dios moldea al hombre. El hombre la creación del hombre es el momento cúspide, pero también tenemos que entender algo en Génesis, en lo que nos acaban de decir el día 6. El día 6 no fue creado únicamente el hombre. El día 6 fueron creados también todos los animales terrestres. ¿Por qué Dios utiliza este 6º día para crear a los animales y también al hombre, que sería su representante en la tierra y que también sería el representante de la creación con el Señor? Lo primero es para que el hombre entienda que así tenga la imagen de Dios, el hombre también hace parte de ¿qué? De la creación. Los seres humanos somos criaturas. Es importante entender esto dentro de todo lo que vamos a estudiar. Nos guste aceptarlo o no, también somos criaturas. De hecho, Dios hace a los animales terrestres ese 6º día de donde dice que la tierra produzca. Es decir, que también están hechos de ¿qué? De tierra. Y nosotros fuimos hechos también de ¿qué? De tierra. El ser humano es hecho del polvo de la tierra. Ahora, lo más maravilloso de la creación del hombre, lo que hace al hombre especial, no fue solamente que fue moldeado por Dios, sino que Dios se acerca y en la boca del hombre, en la nariz del hombre, perdón, sopla su aliento divino, su aliento de vida, su espíritu. Es lo que diferencia al hombre sobre toda la creación, pero el hombre sigue siendo creación. Ahora, tenemos que comprender eso porque en Colosenses nos dice que todo lo que fue creado por medio de Él y para Él. Eso significa que el hombre fue creado ¿para quién? Para Dios. El hombre fue creado para Cristo. Cristo no apareció para el hombre, que es lo que muchos todavía no logran entender. Por eso, para comprender esto, tenemos que llegar aquí a entender de que somos nosotros los que fuimos creados para Él, para su deleite, para su gloria, para que Él se alegrara en nosotros. Que nosotros, cuando tenemos una relación correcta con el Señor, porque todavía algunos piensan en el cristianismo solamente como relación.
Y eso es mentira, porque todos los seres humanos siempre hemos estado relacionados con Dios. Lo que pasa es que teníamos una relación equivocada. Por eso dice, Cristo nos puso en la relación correcta. Teníamos una relación de enemigos, pero había relación. Amén. Ahora bien, el Señor hace al hombre, sopla su espíritu dentro del hombre, dentro del ser humano, y establece a Adán como gobernador. Dice, mira, tú vas a reinar y vas a gobernar sobre toda la creación. Es decir, el papel del hombre era algo fundamental. Cuando el Señor, lo vemos aquí en el capítulo 2, que le dice al hombre, lo llama a Adán y le dice que comience a nombrar a todos los animales, le está enseñando a Adán verdaderamente el papel importante que Adán tenía. Adán participó en la identificación de toda la creación, de todos los animales. Mira, este se va a llamar así, este se va a llamar de esta manera, este se va a llamar de esta otra forma. Había un papel importante en Adán y era gobernar. Lo que quería el Señor básicamente era que Adán, junto con su esposa, porque no se encuentra en toda la creación una compañera ideal para Adán. Y Dios por eso permite eso, para que Adán se dé cuenta que solamente hay una posibilidad, y es con qué, con una mujer. Por eso el homosexualismo, desde todo punto de vista, es aberrante, porque va en contra del diseño original del Señor. Dios no creó otro hombre para estar con Adán, creó ¿qué? Una mujer. Eso es fundamental que lo tengamos siempre claro en lo que estamos, una ayuda idónea, exactamente. Ahora, Adán es puesto, y dice en el relato de Lucas, Adán, ¿hijo de quién? De Dios. En toda la creación, el Señor solamente se dirige, en la palabra de Dios, como hijo, ¿a quién? Al hombre. Al tener el Espíritu de Dios, al tener el aliento de Dios, el hombre es identificado como ¿qué? Hijo de Dios. Esta es la razón por la cual el hombre se coloca o es puesto por el Señor en el jardín del Edén, y se le dice aquí en el versículo 18 del capítulo 2, capítulo 2, versículo 15, perdón. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Dos tareas le da el Señor a Adán. Ocuparse, es decir, que trabajar en el jardín. Custodiar es la otra función. Cuidar también de qué? Del jardín. Él era el gobernante, era el regente. Dios, en una muestra de su amor, una muestra de su grandeza, porque la creación es una expresión, una extensión de la grandeza y del amor de Dios, le dice al hombre hecho a su imagen, que una cosa importante es, el hombre es hecho a imagen de Dios, no como imagen de Dios, a imagen de Dios. ¿Por qué hay una diferencia entre a imagen y como imagen? A imagen hace referencia a que el hombre va a representar a Dios, pero como imagen es para que no se hicieran ¿qué? Figuras. Por eso en el Éxodo, vemos allá en la entrega de las tablas de la ley, que el Señor primero dice que no se harás ¿qué? Imágenes de ninguna cosa para que las adores. No harás una imagen del Señor tu Dios, porque el Señor nunca se manifestó de esa manera, para que no hagas ninguna imagen. Sin embargo, los hombres somos hechos ¿qué? A imagen de Dios, pero no como imagen de Dios. Por eso es tan absurdo estar haciendo imágenes y adorarlas. Aun cuando dicen que son imágenes del mismo Cristo, el Señor estrictamente lo prohibió. Amén. A imagen de Dios, para que gobernara, es decir, el hombre, Adán, es puesto como mediador. Tienes que entender esto muy importante. Por eso se dice en Romanos que Adán es el primer Adán, y Cristo es el postrer Adán. El tipo más grande, cuando digo tipo me refiero, para que estén familiarizados con la palabra, siempre que hable tipo aquí voy a estar hablando de la analogía, de un representante, un hombre que nos muestra la vida de Cristo o el papel de Cristo o lo que Cristo iba a realizar, con imperfecciones. Pero Adán es puesto en el jardín del Edén como mediador. Cristo es quien, el mediador. Adán es puesto para gobernar, se le entrega toda la potestad. Dios le dice, mira, vas a gobernar todo esto y llena ¿qué? Toda la tierra.
multiplícate, fructifica con tu esposa y gobiernen, cuiden del jardín que les estoy entregando. A través de Adán, la creación podía adorar al Señor. A través de Adán, que tenía espíritu, la creación daba alabanza a su creador. Ese era el propósito con el que el Señor pone a Adán allí. Pero para que fuese un mediador perfecto, Adán tenía que también mostrar que realmente era el Hijo de Dios. ¿Por qué podía toda la creación ser representada en Adán delante del Señor? ¿Por qué podía? Porque dice la Escritura que antes Adán caminaba con el Señor, tenía comunión con el Señor en ese sentido, y se le pone aquí una prohibición, dice, no puedes comer. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Por qué el Señor pone esta prueba? Muchos contradictores dicen, bueno, es que el Señor lo que deseaba era que Adán cayera. Ese era el propósito. O sea, finalmente, ¿de quién es la culpa de que Adán comiera? ¿De la serpiente? No, de Eva tampoco, de Adán tampoco. De Dios, porque Dios, ¿para qué puso el árbol ahí? Si no lo hubiera puesto, estaríamos bien. Blasfemia. Porque Dios no tienta a nadie. Adán no fue tentado por el Señor. Adán fue probado por el Señor. Hay una diferencia grande. Fue probado por el Señor. ¿En qué o qué se necesitaba? Adán debía dar una muestra de obediencia. Había una prueba que necesitaba ser suplida, una prueba de obediencia que iba a mostrar filiación. Iba a poner a Adán a identificarlo como el hombre, hijo de Dios, que se sometía voluntariamente ¿a quién? A la autoridad del Padre. Era necesaria esa prueba, era necesaria esa filiación de Adán como verdadero hijo de Dios, un hijo legítimo de Dios, un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ahora recuerda que ya en la escena aparece también Satanás, que ya estaba en rebeldía y ya había sido ¿qué? Expulsado. Dios pone al hombre y tiene esa relación de comunión con el hombre, por eso Satanás también viene a atacar al hombre, para que se invalide esa filiación que vemos todavía ratificada en Lucas, Adán, hijo de Dios. Eso es importante que lo comprendamos, porque a veces dicen, bueno, Cristo no puede ser hijo de Dios porque es hombre. Es que Adán es identificado también como hijo de Dios, aun cuando pecó y dañó la relación. Pero genealógicamente hablando, Adán es el hijo de Dios. Lucas 3, 23. Ahora, Adán es puesto en el jardín y se le pone algo muy fácil. Se le dice, bueno, tú vas a ser el mediador, tú vas a gobernar, tú me vas a representar a mí con la creación, tú vas a venir a adorarme en nombre de toda la creación y vas a obedecerme en eso. Voy a probar tu fidelidad, voy a probar tu lealtad, voy a probar tu amor. Por eso en el Nuevo Testamento dice, ustedes son como Adán, que traicionaron mi confianza. Eso nos tiene que ayudar a echar abajo una doctrina que anda corriendo por ahí de los decretos de Dios. Dios decreta cosas, amén, pero Dios no decretó la caída de Adán. ¿Por qué no la decretó? Porque Dios habla de eso como una traición. Es decir, que si Dios hubiese obligado a Adán a caer, después no puede decir que lo traicionó. Adán tenía ¿qué? Libertad, era una decisión. Miren, imaginémonos a Adán en el jardín del Edén. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a esas playas que todavía son de arenas blancas, como las de Tayrona, en fin. Bueno, aquí hay muchas playas bonitas así. Y yo veo esas playas y me asombro y digo, wow, esto es muy hermoso. ¿Cómo habrá sido el Edén? Si esta es la tierra maldita. ¿Cómo habrá sido el Edén? Una cosa preciosa. Adán es puesto allí por el Señor y se le permite comer en libertad de todos los árboles que hay allá. Es decir, piensa en todas las frutas, las que te gusten, tropicales, de clima frío, de clima templado, mango, papaya, bueno, todo lo que quieras pensar. Adán podía comer de todo eso, pero dice, mira, de este no puedes ¿qué? Comer. ¿En dónde? En el huerto del Edén. En un huerto, Adán es probado y precisamente en un huerto, Adán falla a la prueba que Dios le había puesto. Adán desobedece. Cuando Adán desobedece, se identifica como amigo de la serpiente.
se identifica como enemigo ¿de quién? De Dios, porque prefirió el consejo ¿de quién? De la serpiente y rehusó el consejo del Señor. Tuvo en poco la palabra de Dios y falló en mostrar que realmente era el Hijo de Dios. Por eso dice que a través de Adán entró ¿qué? El pecado. A través de un solo hombre entró el pecado de toda la humanidad. Ahora, ¿por qué Romanos dice entonces que Cristo es el postrer Adán? Y dice, así como en un solo hombre entró el pecado, en un solo hombre también entra ¿qué? Salvación para todos. Hay vida para todos aquellos que crean. El Señor Jesucristo, como tipo de, como futuro postrer Adán, también hizo lo mismo. Viene como hijo de Dios. Viene para ser mediador entre Dios y los hombres. Viene también para ¿qué? Para gobernar, sobre todo. Ahora, el gobierno que se le ha ofrecido a Cristo es un gobierno muy superior, porque a Adán se le ofrece gobernar ¿qué? La tierra, pero Cristo gobierna sobre ¿qué? El universo. Amén. No hay nada por encima de Cristo en ese sentido. El Señor es tentado también. La primera tentación que recibe Cristo la recibe en el desierto, un lugar muy diferente. Adán está en el jardín del Edén, está prácticamente en el paraíso terrenal. No tiene hambre porque puede comer de todo lo que quiera a sus anchas y sin embargo le ofrecen ser igual a Dios. Ya era hijo de Dios. Quiero, tienes que entender esto. No era Dios, pero a Adán lo que le ofrecen es, mira, puedes montar un reino aparte. O sea, puedes estar de igual a igual con el Señor, te puedes quitar el yugo de Dios. ¿Por qué alguien te va a prohibir comer algo? Sin embargo, Cristo, estando al final de 40 días de ayuno, 40 días de ayuno en el desierto, ayuno no como los que hacen algunos, sino ayuno, o sea, solo pasaba saliva, nada más. Ahí, al borde de la inanición, 40 días sin comer ni beber, en ese momento es que Satanás se presenta de la misma manera que se presentó con Adán y Eva, la misma situación. Ahora, ¿qué viene la serpiente a decirle al Señor en el momento en que está prácticamente muriendo de hambre? Viene a decirle, oye, si tú eres el Hijo de Dios, es decir, si tú eres, mira cómo vemos a Cristo acá, si tú eres ese Adán, entonces dile a las piedras que se conviertan, ¿qué? En pan. Es decir, mira, yo me estoy dando cuenta que tu papá te está dejando morir de hambre. Tu papá no te está cumpliendo. Si en verdad eres el Hijo de Dios, a tu papá se le olvidó proveer, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Sin embargo, la respuesta del Señor, ¿cuál es? No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Hay una cosa tremenda que podemos ver en este punto, porque Adán estaba lleno. Adán tenía acceso a todo. O sea, la prueba de Adán realmente comparada con la de Cristo fue una prueba ¿qué? Absurda. Era una, oye, mira, puedes comer de todo. ¿Cuántos árboles podrías imaginarte tú que hay en el jardín del Edén? Y de solo uno no podía comer. Rodeado de ese árbol de más árboles de los cuales se le permitía comer con libertad a Adán. Pero el Señor Jesucristo estaba en el desierto al borde de la inanición. Sin embargo, en ese momento, Cristo se identifica, hay filiación de Cristo con el Señor, muestra que Él es el verdadero Hijo de Dios al rechazar la oferta de la serpiente, al rechazar la oferta de Satanás. Adán se convirtió en enemigo de Cristo. En ese momento, Cristo se identifica como enemigo de la serpiente y tiene una batalla porque vienen dos tentaciones más que no vamos a estudiar el día de hoy. Pero vale la pena que lo lean ustedes en sus casas. Pero con las otras dos tentaciones que le da Satanás a Cristo, al final de la batalla, Cristo termina diciéndole algo, vete. Es decir, la autoridad de Cristo es ratificada, es confirmada. Dice que después de que sale del desierto es que inicia verdaderamente el ministerio, sus 3 años de ministerio terrenal. Pero es que primero necesitaba identificar, es decir, lo que no se dio en Adán tenía que darse ¿en dónde? En Cristo. Tenía que darse precisamente allí en Cristo. Y segundo, Cristo lo vemos como Adán en el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní es uno de los momentos cúspides en el ministerio de Jesucristo como Adán, en el ministerio de Jesucristo como aquel que restablece realmente todo el vínculo. En el huerto de Getsemaní, un huerto como el de Adán, pero un huerto diferente, un huerto en el que no estaba la luz,
sino en medio de la noche, la palabra dice que el Señor Jesucristo estaba sudando gotas de sangre. Y en ese momento se somete a la voluntad del Padre y pide, dice, si es posible, no quiero beber esta copa, pero que sea que tu voluntad. Lo que Adán no hizo, Cristo lo hace con creces. Por eso el momento de la cruz, lejos de ser la derrota, es el momento cúspide en la historia del Señor Jesucristo en su lucha con Satanás. Ahora bien, ¿cuál fue el mandato que el Señor le dio a Adán? Cuando lo vemos acá en el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis. Los bendijo con las siguientes palabras y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Cristo lo vemos después de la resurrección, diciendo, aquí me tienes con los hijos que me has dado. En Cristo, Dios vuelve a tener un pueblo. En Cristo se cumple el propósito de Dios. Eso está más explicado en Efesios, en el capítulo 3, en el plan secreto, el plan misterioso de Dios. Dice, y el plan es este, o el misterio es este, que Dios deseaba tener un solo pueblo de gente de qué? De toda lengua y de toda nación. Ese era el plan del Señor desde el inicio. Dios crea al hombre, Dios crea a Adán como tal, como ese primer hombre, con un propósito, tener ¿qué? Un pueblo para él. Un pueblo grande, un pueblo próspero, un pueblo fructífero, que estuvieran en perfecta comunión con él, que fueran uno con él. Adán falla en eso y lo que crea es un pueblo de ¿qué? De enemigos de Dios. Crea un pueblo de rebeldes, crea un pueblo de ¿qué? De infractores de la ley. Crea un pueblo de hombres caídos, de hombres pecadores que no podían acercarse bien delante del Señor. Pero en Cristo se crea un pueblo santo, un pueblo como es la iglesia, de gente de toda ¿qué? Lengua, gente de toda nación. El Señor Jesucristo, como postrer Adán, ha venido a crear ese pueblo, a cumplir el propósito que Adán no logró cumplir. Es innumerable. Cuando lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta de los millares y millares y millares y millares que han sido contados como hijos de Dios gracias a lo que Cristo Jesús hizo. Pero tenemos que recordar que la cruz, si el Señor Jesucristo en el desierto hubiese comido, le hubiese dicho a las piedras, conviértanse en pan, no hubiera podido ir como cordero al matadero. No podría haberlo hecho. Tenía que dar la prueba de filiación, tenía que dar la prueba de que realmente él era el Hijo de Dios, un hijo sometido, un hijo que confiaba en el Padre, un hijo que realmente esperaba en la voluntad del Padre, un hijo que creía que lo que Dios decía y los planes de Dios eran ¿qué? Buenos para su vida, que eso fue precisamente lo que Adán no creyó. Dice la palabra que Adán, la serpiente le dice, no es cierto, no, a Eva, no es cierto, no morirán, pero recuerda que Adán estaba allí escuchando. Eso dice la Escritura. Vamos a mirar Génesis 3. Pregunta aquí en el micrófono. Ames. Sí, has aprendido. Porque si el Edén era un lugar perfecto, porque Dios permitió que Satanás estuviera ahí. Por lo mismo. Exactamente por lo mismo, porque Adán debía probar que realmente era un hijo de Dios como tal y que había la filiación, pero una filiación voluntaria, que es lo que muchos no logran aceptar. Es decir, que Dios no crea autómatas. Es decir, ¿tiene Dios la capacidad para obligarnos a amarlo? ¿Sí o no? Sí la tiene, pero ese no es el plan de él. O sea, él podría haberlo hecho, él podría haber creado al hombre sin el chip. Exactamente, pues nos da libre albedrío. Ahora Satanás no viene a ser el culpable, Satanás es simplemente que un actor más. Pero aún con la palabra de Satanás, la pregunta que debió haberse hecho Adán es, oye, ¿quién es esta criatura? Porque finalmente la serpiente era ¿qué? Una criatura, sí, él ve es una serpiente como tal, ve al animal. Esta criatura que viene a poner en duda la palabra del Creador. ¿La palabra de quién? De mi Padre. O sea, esta criatura viene a decirme que mi papá, que me ha bendecido, que me ha cuidado, que me ha amado, que me ha entregado todo esto,
me tiene la mala. Sí, me tiene envidia. Satanás lo que viene a decirle a Adán es básicamente que a Dios no se le debe temer, se le debe tener es que envidia a la posición que él tiene, al poder que él tiene. Pero con todo lo que Dios había hecho como tal, Adán debió haber dicho, oye, lo que tú estás diciendo es que mentira, y con la autoridad que había recibido, decirle a la serpiente que vete. Que es lo mismo que hace el Señor allá en el desierto, al final de la tercera tentación que le ofrecen todos los reinos de la tierra, que le dice a Satanás, vete, porque escrito está, adora solo al Señor tu Dios. ¿Por qué Cristo le puede decir eso a Satanás? No solamente le resistió, sino que le ordenó que se fuera, porque se había sometido al Padre, había cumplido con la prueba de filiación, que es lo que se necesitaba allí. Por eso, no es el tema, pero por eso es tan absurdo hablar de que es que hay gente que tiene el don de echar demonios. Todo hijo de Dios tiene autoridad para echar un demonio. Todo hijo de Dios, porque la autoridad proviene ¿de dónde? Del Dios, del Padre. Entonces, esa es la situación. O sea, el enemigo va a estar ahí, pero eso no es la causa. Es decir, con todo lo que Dios había hecho, lo normal es que Adán le hubiese dicho a la serpiente, vete. ¿Y qué hubiera hecho la serpiente? Se hubiera ido, como hizo con el Señor, que dice que el Señor le dijo, vete, y que hizo la serpiente, lo dejó. Ahora, hasta otra oportunidad, porque volvió a aparecer, pero hasta ahí. Amén. O sea que siendo el Edén un lugar perfecto, ya el diablo, Dios había enviado a Satanás ahí, o sea, ya el diablo estaba en ese lugar. Sí, podía entrar, porque es que recuerda que Satanás, es una habla de Isaías, fue expulsado del lugar del jardín de Dios como tal, y es expulsado como tal, entonces hacia la tierra, hacia las regiones celestes. Entonces hasta ahí es donde pueden ellos estar, y lógicamente se manifiesta allí. No sabemos, creo que eso lo explicamos alguna vez, si fue que tomó forma de serpiente, si poseyó la serpiente o simplemente indujo la serpiente, pero lo que sabemos es que a quien reprendía el Señor detrás de la serpiente realmente era a Satanás. ¿Okay? ¿Qué te puede enseñar eso? Que aún en la iglesia hay endemoniados. Aún llegan. De hecho, en la sinagoga vemos un caso de un hombre poseído por un demonio cuando el Señor llega a predicar allá. Bueno, ¿preguntas algo más? ¿No? Ok. Entonces dice aquí, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La serpiente aquí viene a atacar el amor de Dios, la provisión de Dios. Oye, de verdad Dios quiere tenerlos aguantando hambre. De verdad Dios les tiene tanta prohibición. Es lo mismo que viene a hacer al otro lado, pero en una forma mucho más cruel. Porque una cosa es decirle a alguien que acaba de comer, come de lo que te dijeron que no. Y otra cosa es alguien que lleva 40 días sin comer ni tomar absolutamente nada. Al borde de la inanición. O sea, la prueba del Señor es mucho más fuerte. Es mucho más difícil de superar que la que falló neciamente Adán. El Señor estaba a punto de morir de hambre, Adán estaba lleno y sin embargo Adán comió. Donde Adán falló, el Señor triunfó. Pero Adán es tipo de Cristo. En Adán nosotros podemos ver el propósito de Cristo. Es decir que tienes que entender algo. Cristo no es algo que aparece en medio de la historia. No es que Adán pecó, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué nos inventamos? No, el plan de salvación el Señor lo tenía desde mucho antes concebido en ese sentido, pero Cristo de todas maneras iba a venir para ser ¿qué? El gobernante de todo. ¿Por qué sabemos eso? Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, Adán tenía la tarea de preparar un pueblo para recibir ¿a quién? A su rey. Preparar un pueblo para estar con Dios, preparar un pueblo para recibir al Señor Jesucristo, pero ahora Cristo, al fallar a Adán, no solamente viene a reinar, sino a ¿qué? A poner, a entregar su vida para poder restablecer el orden. Por eso hablamos, en Romanos el Señor a través de Pablo nos dice, de que Cristo es el postrer Adán. Aún en Adán, al principio, comenzamos a ver la obra de Cristo. Adán nos habla de Cristo, Adán nos prepara para ese mediador. Adán nos prepara para entender que solamente a través de Cristo podemos dar alabanzas al Padre. Nosotros somos la creación.
Y es a través de Cristo que son presentadas nuestras oraciones y nuestras súplicas. Es en el nombre de Cristo, es a través de Cristo. Es Cristo el que nos nombra, es Cristo el que nos establece como hijos de Dios. Es decir, todo lo que Adán falló, Cristo viene y lo cumple. Por eso Él es el postrer Adán. Y para hablar de Cristo tenemos que mirar allá, al principio, al momento en que toda la historia, como dicen algunos, la historia más maravillosa jamás contada, si es verdad, esta historia comienza. Cristo está presente allá en el jardín del Edén, en Adán como tal, en la figura de Adán, que nos vendría a hablar. Cuando apareciera Cristo, si ya no hubiera pecado, habríamos entendido. Como Adán falló, nos cuesta tanto trabajo entenderla, porque dentro de nosotros está la semilla del pecado, la semilla de la maldad. Por eso le cuesta tanto al hombre aceptar a Cristo, porque cuando el hombre peca, cuando Adán peca, lo que estaba buscando era quitarse el yugo de ¿quién? Del mismo Cristo. Que recuerda que a veces nos cuesta trabajo ver a Cristo en el Antiguo Testamento, pero es que Cristo es Dios. Él fue el que creó todo. Por medio de Él se creó todo, y todo se creó ¿para quién? Para Él. Cuando Adán peca, ¿a quién se quería quitar de encima? A Cristo. Es decir, yo no voy a recibir un rey más adelante. Yo no me voy a conformar con gobernar, con cogobernar. Yo voy a ser ¿qué? El rey. Y cuando hoy a alguien le hablan de Cristo, lo primero que su espíritu piensa al principio es exactamente ¿qué? Lo mismo. O sea, nos van a poner rey. No, ya nos liberamos de eso. Cuando Adán peca, está esperando recibir ¿qué? Gloria, pero lo que recibe es ¿qué? Vergüenza. Cuando Cristo obedece, aunque está allá en un momento de humillación en el desierto, ¿qué recibe? Gloria. Entonces, es allí donde comenzamos a ver a Cristo precisamente en Adán. ¿Alguna pregunta? Aquí hay pregunta, Luis. Quiere decir que Adán perdió la ciudadanía de ser hijo de Dios al desobedecer a Dios. Sí. Por eso es que de Adán lo que se producen son ¿qué? Muertos. Vamos naciendo muertos en el pecado. Es decir, Adán estaba destinado, si Adán hubiese obedecido a la ley del Señor, tenía la posibilidad de comer libremente del árbol de la vida, que se había establecido también allí. Pero cuando Adán peca, cuando Adán desobedece y falla en la prueba de filiación, la prueba de decir soy el hijo de Dios, soy obediente a Dios, se le prohíbe también comer ¿de qué? Del árbol de la vida. Por eso, ¿qué es lo que promete Cristo? Vida eterna. Es que ahí es donde comenzamos a ver, o sea, el propósito con el hombre no era la muerte del hombre, era ¿qué? Una vida eterna con el hombre. El hombre podía comer del libro de la vida y del árbol de la vida, y el propósito del árbol de la vida es que no haya ¿qué? Muerte. Por eso nos dice Apocalipsis que comeremos también ¿qué? Del árbol de la vida, y ya no habrá más que muerte, viviremos eternamente. Es decir, lo que Adán falló, lo que se le había entregado a Adán, que era crear una nación, un pueblo de hijos de Dios que vivieran por siempre con Dios, falló. Cristo viene a restablecer esto. En Adán nacimos muertos, en Cristo viene la vida. Y la prueba de eso es que Cristo resucita. Cuando Cristo resucita se muestra que el edicto que había en contra de Adán y de la descendencia de Adán, que era la muerte, fue ¿qué? Quitado. Y ahora ya tenemos promesas de vida eterna, pero no podemos tenerla en esta carne, porque esta carne es corrupta. ¿Sí queda clara? Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ok. Entonces terminamos Cristología, la primera.